Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. Hola, bienvenidos al futuro de todo. Soy Efraín Flores dándoles una muy cordial bienvenida. El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. Vamos a platicar con Lucía Ojeda acerca del TEMEC desde el ángulo jurídico legal, derechos y obligaciones acordados entre las tres naciones, entre los tres gobiernos firmantes. Lucía es socia de SAI Derecho y Economía, firma interdisciplinaria fundada por diversos negociadores del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, incluyendo al doctor Jaime Serra Puche. Lucía es experta en temas de competencia económica, comercio exterior e inversión internacional, en particular los relativos a la interpretación de los tratados de libre comercio y tratados bilaterales de protección a la inversión firmados por México. Es graduada del ITAM y de él ha sido coordinadora del Diplomado sobre Aspectos Jurídicos del Comercio Exterior. Adelante y bienvenida, Lucía, al futuro de todo. Se ha hablado mucho de la palabra de si en estos tratados se cede soberanía o no. Bueno, pues más bien a través de estos tratados, digamos, los tres estados soberanos se comprometen y establecen una estructura para poderse darse beneficios recíprocos de tal manera de que se permita el crecimiento de beneficio de todos los países, ¿no? Y en ese sentido el TEMEC, pues es, digamos, el sucesor del TELECAN, que a su vez pues expande un poco y reacomoda y moderniza algunas de las obligaciones que por las que hemos venido operando nuestra relación comercial con Estados Unidos y Canadá, en el cual ha sido muy benéfica para México, porque esto nos ha permitido generar un marco institucional en el que permite la cooperación trilateral, y hemos podido integrar cadenas de valor y hemos podido exportar y volvernos una plataforma de exportación digamos, a la región más grande del mundo, ¿no? En tema de consumidores. En tema de consumidores, en temas de producción, yo creo que estamos disfrutando frente a la oportunidad de vivir en Norteamérica, que es, corrígeme, pero la región más poderosa del orbe, por lo menos en materia de producción, de consumo, por supuesto, pero ya las cadenas que hay ya se volvieron ya como arterias y venas que son inseparables entre las tres naciones. Las cadenas de valor, las cadenas de producción, las cadenas logísticas, ya no se entiende, ya no se puede concebir América del Norte, que son la unión de tres países, sin la participación de una de las partes, ¿no? Totalmente, y si no hubiéramos tenido este entramado del Tratado de Libre Comercio que da certidumbre justamente para poder hacer inversiones y planeación de largo plazo y poder generar, digamos, esta integración, pues no lo hubiéramos podido lograr. Imagínate que cada año tuvieras que revisar cuál va a ser la relación que vas a tener con el otro país, y esto pues no te permitiría pues realizar planeación de largo plazo y poder generar empleos en algún país, poder instalar plantas, etcétera. Entonces, la verdad es que me parece que incluso el propio presidente López Obrador ha reconocido la importancia del TEMEC en el proyecto de crecimiento. De hecho, muchas veces dijo que su plan de recuperación de la pandemia era justamente el aprovechamiento del TEMEC. Entonces, entiendo ahora que hay una preocupación por el tema de energía, pero creo que nadie, ni siquiera ninguna de las personas que está en el gobierno puede negar la importancia que tiene el TEMEC para México, para la producción y para el crecimiento y para la generación de empleos en México. Yo creo que, mira, yo sí quisiera nada más decir que me imagino que alguien, o sea, si no es Rocío Nale, es Manuel Bartlett, y si no es Manuel Bartlett, seguramente la secretaria de Economía, están muy conscientes de que la soberanía de México en materia de energéticos, de recursos, sobre todo de hidrocarburos, nunca se pensó violar, o sea, al contrario, están amarrados dentro del propio tratado del TEMEC,
están amarradas las soberanías de los tres países, o sea, la soberanía mexicana no está a discusión. Lo que está a discusión es que se respete la operación de empresas privadas que bajo la autorización, me imagino que de la Secretaría de Economía, operen en equipo con la Comisión Federal de Electricidad para transmitir a través de las redes de la Comisión Federal los abastos que tengan de energía a través de energías limpias o los mismos producciones que ellos generen de gasolinas o de petróleo a través de Pemex en la parte de hidrocarburos. Totalmente. De hecho, me parece que es bastante claro, ¿no? Que como ya lo platicamos, este es un acuerdo que ha sido negociado entre estados soberanos. Estos estados soberanos han discutido y conocen con mucha claridad desde el principio a qué se obligan, y de alguna manera también es como cuando hacemos contratos, ¿no? Nosotros cuando hacemos contratos también actuamos pues de alguna manera con la autonomía de la voluntad. Entonces la autonomía de la voluntad soberana pues está en lo que firmamos y en lo que acordamos, y todo lo que acordamos pues está en el texto del tratado. Y en el TEMEC, si bien claramente también establece que hay un reconocimiento del dominio directo y de la propiedad inalienable e imprescriptible de México en tema de los hidrocarburos, que lo dice muy específico en temas de hidrocarburos, de tal manera que las partes confirman su pleno respeto a la soberanía y al derecho que tienen por regular estos aspectos de estos bienes que son inalienables de la nación. Ahora bien, lo que sí es importante es que el propio párrafo dice, esto es sin perjuicio de los derechos y obligaciones y remedios disponibles que se han pactado en este tratado. Entonces, hay un reconocimiento expreso, pero también hay un reconocimiento de que hay ciertas reglas en las que México sí aceptó de alguna manera establecer. Que las puede cambiar, pues las puede cambiar, pero obviamente esto implica un costo en cuanto a pues resarcirle los daños que le puede generar a los inversionistas que ya establecieron ya una inversión y van a tener daños por ese tema. Y por otro lado, pues es ir en contra de lo que del propio respeto que había el propio del Estado mexicano de las inversiones que él había permitido ya entrar al país. Ahora, dime una cosa nada más, en el caso del TEMEC, como en cualquier otro acuerdo legal, tengo entendido que las reglas que se pueden cambiar, por supuesto el gobierno mexicano tiene derecho a cambiar su legislación, que no lo ha hecho hasta donde yo entiendo, o el marco constitucional, que tampoco lo ha hecho, pero aún haciéndose, tengo entendido que lo que se modifique no aplica de forma retroactiva para las empresas que ya estaban establecidas desde antes. Ahora, en el tema de tratado de los inversionistas que ya están establecidos para realizar una actividad que estaba permitida, por ejemplo, como es la generación de energía eléctrica, también cambiarle las reglas del juego de cómo operar, pues puede afectar su inversión. En este momento, por ejemplo, una de las preocupaciones que tiene Estados Unidos es que precisamente con la modificación a la ley de la industria eléctrica, es que se cambia el orden del despacho para favorecer la energía producida por CFE. Entonces, pues ahí también hay una discriminación, ¿no? Que finalmente le quita o le modifica las reglas del juego de cómo operar sin una justificación real y discriminando precisamente al tipo de inversión. Entonces lo que sí es un problema es cómo justificas una discriminación por tipo de inversionista favoreciendo a las empresas del Estado, y eso sí está de alguna manera claro en el TEMEC. Ahora, en el TEMEC también existen disciplinas para empresas del Estado, en las cuales se deben de tratar igual cuando están realizando actividades comerciales que un privado que está participando en el mercado. Aquí pues este tipo de favoritismos pues sí afecta a los inversionistas. Entonces, si bien parecería que lo que estamos haciendo es
teniendo, no sé, cuando hablamos de soberanía, pues lo que estamos hablando realmente es de discriminación. Yo no estaría hablando de que estamos perdiendo ni de que estamos perdiendo los bienes nacionales en favor de nadie, simplemente estamos discriminando, ¿no? Discriminando ya en la operación de una industria y de un sector, no del bien como tal. Aquí nadie, ni Estados Unidos ni Canadá, están interesados en quitarnos soberanía, ni mucho menos convertirnos en colonia. Lo que están interesados es que se respete las reglas del TEMEC para que las empresas estadounidenses y canadienses del sector eléctrico y energético ya establecidas en México puedan operar como fue acordado en un principio por la pluma, por el consentimiento del presidente López Obrador y de su entonces secretario de Economía, Jesús Seade. Correcto, totalmente correcto, y que sabíamos perfectamente a lo que nos estábamos comprometiendo como país. Sí, esto no puede achacarle el presidente López Obrador que fue obra de Carlos Salinas de Gortari o de Enrique Peña Nieto. Esto lo firmó él de su puño y letra, así como también su secretario de Economía. Totalmente de acuerdo. Ahora, ya quieren cambiar las reglas, perfecto, pero primero que nada no pasó el marco que ellos solicitaban para modificación constitucional de una reforma energética la iniciativa para una reforma energética en el marco constitucional no pasó en la Cámara porque no tuvieron la mayoría de votos. Entonces se van a crear un conjunto de leyes que no están arriba de la Constitución, que además eso desde el punto de vista jurídico no me queda muy claro, Lucía. Las leyes digamos secundarias no pueden ser superiores a los ordenamientos constitucionales, ¿correcto o falso? Totalmente correcto, y aquí es muy interesante en el tema también de las jerarquías de los tratados internacionales. En México, nuestra Constitución dice que todas las obligaciones contenidas en tratados internacionales que han sido aprobados por el Senado son suprema ley, que están abajo de la Constitución, cuando son acuerdos, temas comerciales, y igual cuando se trata de derechos humanos. Entonces, en este sentido, los tratados internacionales, las reglas ya están incorporadas en nuestro marco legal. Los jueces lo aplican. Entonces, al no haber pasado la reforma constitucional, incluso esto es algo que, digamos, todos estos temas que han sido ahora, son parte de consultas, están siendo revisados por los tribunales federales, porque también es una violación a la Constitución. Y el marco del TEMEC, la estructura del TEMEC está incluida dentro de la Constitución, corrígeme, o está fuera de la Constitución. La estructura del TEMEC, digamos, todas las reglas del TEMEC son suprema ley y están por abajito de la Constitución. Es decir, están por arriba del resto de las reglas que puede imponer inclusive un presidente. Exactamente. Entonces, desde este punto de vista están integrados en nuestro marco jurídico de manera inmediata, y lo que sucede es que obviamente Estados Unidos pues no puede ir a los tribunales federales. Por eso hay un mecanismo específico que establecen los tratados para reclamar temas de tratado. Ellos están reclamando violaciones al tratado, pero todas las personas físicas y morales que están siendo afectadas por estas disposiciones también pueden ir a los tribunales federales para reclamar exactamente estas mismas violaciones. ¿Por qué? Porque va en contra de la Constitución. Correcto. Ahora, lo que sí ya se dio, ya es evidente que el intento de negociación entre particulares y el gobierno mexicano es absolutamente necio, no va a haber nada, no se va a cambiar absolutamente nada, y el gobierno se va a ir por su caminito unilateral, y de ahí que se establecen entonces las mesas ya entre gobiernos, que es lo que está viendo ahora, el panel de negociación, que es la primera etapa entre México, Canadá y Estados Unidos, es la primera etapa, pero ya entre gobiernos. Sí, pero esto no excluye la posibilidad de que cada inversionista por su lado pueda iniciar un procedimiento de solución de controversias, un panel bilateral conforme al tratado inversionista-Estado.
digamos que son diferentes carreteras. ¿Cómo ve lo que comentamos con Lucía Ojeda? De primeras, ¿verdad? Sin ambajes ni círculos de sopilote. Lo que es. Punto. Aplíquese la ley. Que por cierto, la ley sí es la ley. Por supuesto que la próxima semana continuaremos con esta entrevista tan interesante con Lucía Ojeda, que fue una amplia charla y cubre tantas y tantas dudas de cómo decirle a quién sí está bien o mal en términos de reglas y leyes firmadas y acordadas por el gobierno del presidente López Obrador, por el gobierno de Estados Unidos y por el gobierno de Canadá, y que parece que a nuestros servidores públicos, en particular de Palacio Nacional, ya se les olvidó. Muchas gracias a Lucía Ojeda y a SAI Consultores por esta plática tan productiva en el futuro de todo. Si a usted le interesa conocer más acerca de Lucía o de SAI Consultores, visite el sitio de internet que aparece aquí en la portada específica de este podcast de El futuro de todo. 20 segundos y regresamos con ustedes aquí a El futuro de todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Continuamos en El futuro de todo. Soy Efrén Flores, dándoles el más cordial de los saludos. El presidente de Consultores Internacionales, Julio Alejandro Millán, comenta en El futuro de todo su punto de vista acerca de lo que la recesión y la inflación tienen para nuestro país este año, el próximo y aún en el 2024. Adelante, Julio Alejandro, y bienvenido a El futuro de todo. Está muy claro que el proceso de desaceleración y o recesión en los Estados Unidos tiene un efecto importante en México, ya que uno de los motores de crecimiento que hoy México tiene, pues son las exportaciones y su interacción comercial con nuestros socios comerciales, particularmente Estados Unidos y el Canadá. Básicamente, el comercio exterior en México impulsa cerca del 60-75% del Producto Interno Bruto total, lo que de alguna u otra manera pues sí tiene un impacto importante. Si Estados Unidos y el Canadá se desaceleran o llegan a tasas de crecimiento negativas, efectivamente tiene un impacto en México, lo cual lo vamos a ver en los siguientes meses. Es decir, nosotros vamos como a contrapié. Estados Unidos tuvo un proceso de crecimiento en los últimos meses del año pasado y ya veíamos ese proceso de recuperación reflejado en México. No se refleja de manera inmediata, sino hay un proceso de desfase. Entonces, el segundo trimestre de este año, México ya reflejó un crecimiento de 1.9%, pero reflejado más por los efectos desfasados del cuarto trimestre del año pasado de los Estados Unidos, que es por los efectos reales de nuestra economía. Hoy que Estados Unidos empieza procesos de crecimiento negativo, pues pudiéramos esperar que México volviera a regresar a la senda de un crecimiento prácticamente cero para el tercer y cuarto trimestre del año, lo que nos ubica en una expectativa no superior al 1.5% de crecimiento en todo el año, y lo que pues al final del día no son buenas noticias. Incluso ya veíamos que algunos de los organismos internacionales, incluso parte de la banca, ya veíamos que Banco of America hizo una estimación para el 2023 del 0% para la economía mexicana. El Fondo Monetario Internacional hizo una estimación del 1.2%. Nosotros en Consultores Internacionales estamos hablando de un crecimiento que oscilará el próximo año entre 0.8 y 1%. Entonces, sí, el efecto de la recesión nos va a pegar a México, y esto pues hay que tomarlo en cuenta porque pues parte de las decisiones económicas que tenemos que tomar como empresarios, como agentes económicos, como tomadores de decisiones, es parte de lo que tenemos que tener muy claro, que todavía nos mantenemos en un proceso de mucha cautela,
que nuestro país desafortunadamente no va a poder tener un proceso de recuperación ni dinámico ni rápido, y que lejos de esa recuperación todavía nos enfrentaremos los siguientes 18 meses, es decir, segundo semestre del año y todo lo que resta del siguiente año, en una condición complicada en materia de crecimiento y también acompañado de procesos inflacionarios y altas tasas de interés. Ese será en los siguientes 18 meses el entorno que podemos estimar, por lo menos por lo que vemos en estos momentos en la economía mundial, y obviamente con la muy poca capacidad de reacción que la economía mexicana ha mostrado debido a políticas internas poco impulsadoras del crecimiento y del empleo, ¿no? Y de la inversión, por supuesto, ¿no? De la inversión nacional y de la inversión extranjera. Oye, entonces, concluyendo el tema, o sea, concluyendo estas estadísticas, ¿cuánta inflación traes estimada anualizada para nuestro país a diciembre de México para este año? Mira, nosotros creemos en consultores internacionales que todavía tendremos unos 2 o 3 meses, o sea, que no hemos llegado al pico de la inflación, que todavía nos quedan 2 o 3 meses probablemente de aumentos inflacionarios, y que eso probablemente hacia octubre nos lleve a dos dígitos, o sea, exacto, 10%, muy cercano del 10% o por arriba del 10%. A partir de octubre estamos considerando que probablemente empiece a bajar esta presión inflacionaria, que no los precios, nada más para aclarar, o sea, bajará la tasa de crecimiento de los precios, no van a bajar los precios. Los precios ya tienen un nuevo nivel de precios, ya estamos en un nuevo nivel que ronda 10% más arriba de lo que teníamos a principios de este año. Así es que, pero seguramente hacia finales de año empezará a ceder un poco la inflación y la encontraremos con una tasa entre 8.5 y 9.2% a finales de año. Pero hay que recordar que todavía no hemos llegado al pico. Entonces, probablemente hacia octubre podemos encontrar inflaciones anualizadas de arriba del 10%, y ya para noviembre y diciembre probablemente empiece a ceder la presión inflacionaria para terminar con un dato cercano al 9%. Así es, entonces más o menos del 9% de la inflación, la tasa de inflación para este año, digamos diciembre a diciembre, es lo que tú estás viendo para este 2022. Correcto. ¿Y para el 2023 la inflación? La inflación del 2023 la estamos viendo cercana al 7%. Depende todavía de algunas circunstancias. Correcto, sí, claro. Cómo se muevan ciertas circunstancias. Entendamos que la inflación en esta ocasión, a diferencia de ocasiones anteriores en que la inflación se explica mayormente por choques de la demanda, es decir, gente que tiene más dinero y que consume más y por lo tanto hay más demanda y se aumenta el precio. En esta ocasión hay que decir que la inflación que hoy está viviendo el mundo se explica mucho más por choques de oferta. Es por la falta de alimentos, porque los energéticos han subido de precio, por las crisis que hemos tenido en logística, por los desabastos en el rompimiento de las cadenas de suministro. Entonces no es porque haya mucho consumo, sino porque hay poca producción. Entonces son dos causales muy diferentes de la inflación y por lo tanto hay que tratarlos de maneras muy distintas, Efraín. En nuestro caso creemos que la inflación hoy en el mundo está más explicada por choques de oferta que de demanda. ¿Esto qué significa? Que para que la inflación baje no es un tema de desaceleración de la economía nada más, es un tema de promover capacidades productivas. Necesitamos producir más y mejor para atender la demanda actual y para poder equilibrar el incremento de los precios. Y entonces, en este caso, pues tiene que ver con eventos que están un poco, en algunos casos, fuera del alcance de nuestro país. El primer ejemplo es el caso de los energéticos y las
y la disponibilidad de petróleo, gas y energía en el mundo, lo que hace que pueda subir aún más los energéticos, o si existe una buena capacidad de producción y abasto, empiecen a bajar esos precios. Por otro lado, la producción de alimentos. La sequía y las facilidades también para la producción de alimentos hoy está limitada. Si logramos saltar ese obstáculo y empezamos a producir más alimentos a menores precios de manera más rápida, estaremos atacando estas causas de la inflación que vienen de la oferta. Entonces, pero esto no se da de inmediato, por lo tanto nuestra consideración es que en el 2023 seguiremos todavía acusando de esta problemática y seguiremos con problemas en materia alimentaria, seguiremos con problemas en materia de energéticos, las cadenas de suministro no van a terminar de volverse a eslabonar, vamos a seguir teniendo alguna serie de problemas logísticos, aunque menores, y esto me obliga a que la inflación durante el 2024 seguirá y persistirá. Quizá no a los niveles del 8,5 o 9%, pero para México sí podríamos estar estimando que entre 6,5 y 7,5% deberíamos, para efectos de nuestras planeaciones, deberíamos de estar pensando en un dato alrededor de ese 6,5 al 7,5 para el 2023. 2023, ¿verdad? Correcto. Correcto, que también está fuera de toda proporción, muy alta para México y totalmente fuera de los, digamos, de los límites que originalmente se propone siempre Banco de México, ¿no? Del 3% máximo. Correcto, estamos al doble todavía, y entonces yo digo que con la inflación hay que ser un poco pacientes, porque y hay que atacar las causas, hay que tener un buen diagnóstico y hay que atacar las causas de la inflación, porque luego sabes qué pasa, que solemos atacar las consecuencias, y entonces como las consecuencias son el aumento generalizado de los precios, nos da la tentación de establecer controles de precios, hacer reducciones de precios por decreto, y eso no son buenas noticias. ¿Por qué? Porque nos desespera, a los gobiernos les desespera el hecho de las necesidades y las exigencias de la población, y entonces caen en el garlito de bajar precios, de hacer controles de precios, y eso es muy perjudicial para una economía, porque genera el mercado negro, porque genera menos abasto. Es decir, es entrar en una espiral muy perniciosa y muy perversa para un país en ese sentido. Entonces, siempre nuestras recomendaciones con la inflación hay que tener 2 o 3 cosas. La primera es tener un muy buen diagnóstico de dónde viene, la segunda es atacar las causas de la inflación, y la tercera es tenerle paciencia. De otra manera podemos caer en acciones inadecuadas o que tengan un efecto perverso para el país. Oye, y para este año traes que un crecimiento del Producto Interno Bruto. Ahora vuelvo al tema que me estás comentando ahora, pero quisiera nada más saber tu pronóstico PIB para este año 2022. Nosotros estimamos que estaremos entre el 1.5 y 1.9% al cierre del año del 2022. Y bajaría más, por supuesto, para el 2023. Para el 2023 creemos que estará cercano entre 0.8 y 9 y 0.8 y 1%. Sí, va a ser menor el crecimiento. Estimamos que va a ser menor por el impacto que va a tener este proceso de desaceleración, y porque creemos que la inflación no va a permitir un proceso de recuperación sólido en las economías, sobre todo en la economía nuestra, en la economía mundial, pero mucho en la economía de los Estados Unidos, que se convierte pues en un socio comercial estratégico para nosotros. Ojalá esto último que acabas de decir, que Estados Unidos es un socio estratégico económico para nosotros, lo entiendan ahí por favor en Palacio Nacional, porque honestamente caramba, a veces esto parece que pensamos que Estados Unidos es simplemente un socio como el que fue en 1975, ¿no?
y dista mucho esto de ser la realidad en 2022-2023. Muchas gracias a Julio Alejandro Millán por haber platicado con nosotros y con nuestro público aquí en El Futuro de Todo. La próxima semana tendremos más información sobre el tema de la inflación, de la recesión y otros temas que también abordamos en esta charla con el presidente de Consultores Internacionales, Julio Alejandro Millán. Si a usted le interesa conocer más acerca de Consultores Internacionales, visite el sitio de internet que aparece aquí en la portada específica de este podcast de El Futuro de Todo. A propósito de lo comentado por Julio Alejandro Millán, el jueves de la semana pasada, que ya no nos alcanzó esto a platicarlo con él, marcó Banco de México lo que ya estaba cantando en incremento a tasas de interés de referencia, un aumento de 75 puntos base para ubicar la tasa central en 8,5%, 8.5%. En esta ocasión, nuevamente, después de la pandemia, viene una crisis económica, financiera, que a través del lado de la oferta provoca la crisis inflacionaria y recesiva mundial. Pero, y subrayo el pero, el Banco de México va a evaluar ahora los próximos incrementos de tasas, pues necesita tiempo para calibrar los efectos de tasas y política monetaria del propio Banco Central en el sector financiero, su traslado al sector real y el impacto en la oferta, así como en la demanda. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Ricardo de la Peña nos comenta sobre el run run en medios y redes acerca de la militarización desorbitada de la vida civil mexicana y sus riesgos frente a la sucesión presidencial. Adelante, Ricardo de la Peña. Tú comentas que no era la intención original. Yo no estoy muy seguro de que no lo haya sido desde un principio y que simplemente jugó con la actitud de que la Guardia Nacional sería civil, pero que finalmente su intención, su objetivo siempre fue integrar y formar parte de un mecanismo de tipo militar. Originalmente lo quería en seguridad pública y lo quería subordinado al ejército por vía del mando, pero como eso no se dio, ahora lo que está haciendo es simplemente buscar la integración, y lo está haciendo por un expediente que, aunque es irregular, puede ser legitimado a través de procedimientos que son formalmente válidos. ¿Cómo lo haría? Bueno, es un decreto, es un mecanismo de la expedición de una norma secundaria o terciaria incluso, por la cual le da a la Secretaría de Defensa Nacional la capacidad de asumir el mando sobre la Guardia Nacional. Esto en principio se contrapone con lo que dice la Constitución. Sin embargo, para poder anular la aplicación de esta norma se requiere que sea la Suprema Corte de Justicia quien determine que es inconstitucional. Ya sabemos que es muy difícil que en la Suprema Corte de Justicia se revoquen decisiones de este tipo, de esta naturaleza, con leyes secundarias que contravengan la Constitución, por dos motivos. El primero es porque desde hace ya mucho tiempo, desde el gobierno de Ernesto Zedillo, se dio un procedimiento por el cual se requería una minoría calificada de más de un tercio de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia para revocar, para evitar que una norma determinada tuviera un carácter de inconstitucionalidad declarado por la propia Suprema Corte de Justicia. Esto porque 4 ministros voten en contra de que se le considere inconstitucional, automáticamente se le considera pertinente y se mantiene la vigencia de la norma. Y actualmente López Obrador cuenta con esos 4 votos, no seguros, pero sí es muy factible que los consiga para evitar que se declare inconstitucional una norma y simplemente se mantenga, aunque sea contraria a derecho. Podemos tener normas secundarias que digan una cosa contraria a la Constitución y sin embargo que no se les haya declarado inconstitucional. Esto ya pasó con normas en el ámbito energético y ahora eventualmente puede pasar con normas en el ámbito de la seguridad nacional, la seguridad pública, la estructura de mandos
carácter militar. ¿Crees tú que existe la posibilidad de que rumbo al 2024 tenga un peso relevante tan importante las Fuerzas Armadas como para influir en la determinación del candidato, digamos, del partido actual en el poder para ser el candidato a la presidencia de la República? Mira, yo creo que el riesgo de que influya en la determinación de quién va a ser candidato, en principio no se ve porque no se está viendo una activación política de los cuerpos de seguridad nacional, de las Fuerzas Armadas, en el ámbito de la decisión de quién puede ser candidato por parte del partido, que es mayoritario, ni de la oposición. Lo que puede ser riesgoso es, no sabemos hasta qué punto este pacto entre Fuerzas Armadas y el actual Ejecutivo es un pacto institucionalmente regulado, como se refiere por parte de las Fuerzas Armadas, que es, y qué tanto es un pacto de carácter político en el cual haya un respaldo hacia el partido gobernante y que vaya a querer obstruir cualquier posibilidad de una alternancia. Esto es lo que es un riesgo que no tenemos certidumbre de cómo va a actuar las Fuerzas Armadas en el supuesto de que la sucesión quede por vía electoral en favor de una corriente política distinta a la del presidente. No es muy claro qué tanto haya esta actitud. Y aún y cuando pudiera aceptarse una alternancia, quien llega al gobierno tendrá la necesidad de conciliar de manera muy delicada con las Fuerzas Armadas una posible contención del poder que tienen estas actualmente, que en parte no se está concretando tanto porque, por ejemplo, los grandes proyectos, megaproyectos que está haciendo López Obrador, aunque queden en manos de los militares, pues en su ineficacia prácticamente absoluta no le significa ni poder económico ni poder político real, ni a las Fuerzas Armadas ni a nadie. Digo, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o la refinería que está construyendo no significa ningún tipo de poder político económico. Sí lo es, por ejemplo, el control de aduanas. Sí lo es el hecho de que todas las fuerzas de seguridad, incluyendo ahora Guardia Nacional, vaya a quedar en manos del ejército. Esto es lo que debe preocuparnos más que el control de proyectos que, como que repito, no están siendo proyectos exitosos, al contrario, son simplemente cosas que en el futuro recordaremos como grandes fracasos por parte de la administración actual. Ahí tiene usted la respuesta de Ricardo de la Peña a mi pregunta específica de riesgos de intervención directa de las Fuerzas Armadas en la sucesión presidencial del 2024. Ricardo no ve el tema prioritario ni grave rumbo al 2024, pero sienta la advertencia. No sabemos a ciencia cierta si la obediencia al presidente y comandante supremo de las Fuerzas Armadas a estas alturas del partido ya evolucionaron a un pacto político ideológico. Esto ciertamente lo desconocemos. Muchas gracias al maestro Ricardo de la Peña por su comentario aquí en El Futuro de Todo. Por supuesto, si a usted le interesa conocer más de la empresa de Ricardo, Investigaciones Sociales Aplicadas, ISA, visite el sitio de internet que aparece aquí en la portada de este podcast específico de El Futuro de Todo. Eso es todo por hoy en El Futuro de Todo en México y de cara al mundo. La realización y producción de este podcast, El Futuro de Todo, está a cargo de Mario Díaz y su equipo en redes. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros podcasts de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El Futuro de Todo. El Futuro de Todo. Con Efrén Flores.